Buenas tardes para todas, todos y todes a la segunda versión del Seminario en Educación para la Justicia Global. Nos encontramos con la Fundación Autónoma Solidaria de la Universidad de Barcelona en convenio con la Universidad de Antioquia. Y para esta jornada del día de hoy vamos a estar conversando sobre arte, migración y derechos humanos. En esta sesión esperamos y les invitamos a conversar y reflexionar sobre el uso de lenguajes artísticos en asuntos relacionados con las migraciones, los desplazamientos humanos, así como los retos y posibilidades del uso de lenguajes artísticos en espacios de educación superior. Para esta jornada tendremos varios invitados, tanto de la Universidad de Antioquia, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la misma universidad, y con ellos estaremos conversando y reflexionando sobre estos temas. Cada uno de ellos estará ofreciéndonos una ponencia alrededor de los ejercicios que realizan en distintos territorios y lugares, en los cuales podrán tomar máximo 15 minutos y posteriormente abriremos un espacio para la conversación y el diálogo en el que también invitamos a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros. Para esto entonces les presento las personas que nos acompañan hoy. Son María Cristina Álvarez, es docente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Ella nos va a compartir su proceso de investigación y bueno, nada, le doy la bienvenida y estamos atentos a escucharle. Muy buenos días. Bueno, esta mañana quiero compartir más que un proceso de investigación, las reflexiones que con los estudiantes del curso de intervención sociocultural comparto desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología, y esta reflexión vinculada a una experiencia particular que es el Festival Selva Adentro, que tiene lugar cada año en el Carmen del Darién, en el Bajo Atrato Chocuano, en Colombia. Entonces voy a compartir. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Sí, se ve correctamente, María Sí, Cristina. está perfecto. Perfecto, ok. Bueno, entonces, como anuncié hace un momento, acompaño el curso de intervención social y cultural, y en términos de los usos del lenguaje artístico en este espacio educativo, reflexionamos sobre la mirada que se ha volcado frente al arte, hacia el arte más bien en términos del arte y su papel transformador en los grupos sociales y culturales. Desde allí entonces hacemos mención de cómo el arte ha sido identificado como una herramienta con múltiples fines y diversos agentes que tienen que ver en asuntos desde los cuales se buscan las transformaciones sociales y culturales de diferentes grupos humanos. Allí entonces los lenguajes artísticos se disputan una resignificación del rol social y político, en tanto es usado como herramienta y estrategia que sirve para la intervención social y cultural. Desde estas propuestas artísticas, pedagógicas y de intervención social, se buscan promover el acceso igualitario a la cultura y las artes, no solo en su consumo, sino también en el derecho que todas y todas tenemos a ser protagonistas de hechos artísticos y culturales, y se cuestiona la exclusividad del acceso al arte y la cultura. Revisamos desde aquí, en primera instancia, las acepciones del concepto de cultura, y para ello hemos revisado autoras como Zygmunt Bauman, quien hace una diferenciación del concepto de cultura desde su carácter polisémico, revisándola desde su acepción hegemónica, de la mirada
de la cultura como un concepto que habla de un asunto que nos iguala a los humanos y nos diferencia de los demás animales, y también la cultura vista como un concepto diferencial, donde entonces se María revisa. Cristina, discúlpame, te hago una pregunta. Sí, Tú ya pasaste de la primera hoja de presentación. sí, no, no están. No está pasando para que, Voy a revisar entonces. vale, para que retomemos entonces y puedas ir hilando dónde ibas y la presentación, vale. Perfecto, entonces voy a revisar acá cómo estoy compartiendo, ¿listo? Voy a ensayar acá y me dicen sí, ahí se ven los cambios de las. Sí, Ahora sí. ya sí, ahora sí. Gracias, Ok. qué pena. Bueno, entonces, oh Dios, ahora ya me enredé. Ok, bueno, entonces voy a retomar. Bueno, les contaba entonces que desde el curso de Intervención Social y Cultural revisamos los lenguajes artísticos y cómo ellos hacen presencia en procesos de intervención social y cultural desde la asignación del arte como una herramienta o una estrategia que es usada en procesos donde se buscan transformaciones sociales y culturales, ¿cierto? Les decía que desde allí entonces los lenguajes artísticos se disputan una resignificación del rol social y político en tanto herramienta o estrategia empleada de intervención social y cultural. Mencionaba también que estas propuestas artísticas, pedagógicas y de intervención social buscan promover el acceso igualitario a la cultura y las artes, no solo en su consumo, sino también en el derecho que todas y todas tenemos a ser protagonistas de hechos artísticos y culturales, y se cuestiona la exclusividad del acceso al arte y la cultura. Para ello, entonces, analizamos el concepto de cultura desde el análisis que hace Zygmunt Bauman con el concepto y su carácter polisémico, revisándolo de tres acepciones. El carácter hegemónico del concepto, donde la cultura está identificada como un fin último en los procesos formativos y de adquisición de conocimientos de las artes, y es como la cultura como este asunto exclusivo de unos pocos que además asigna una ubicación dentro de las clases sociales. También la cultura como un concepto diferencial donde se diferencian los diferentes grupos humanos a partir de las prácticas culturales que los identifican como propios de una sociedad específica. Y la cultura como ese carácter diferencial entre los animales y los demás, entre los humanos y los otros animales. Para luego ahondar en todas las posibilidades que se dan de intervención desde las prácticas artísticas y culturales, pasando por asuntos como los patrimonios y las memorias. Retomamos autores como Giudice, quien habla de la cultura como recurso, y desde allí entonces hace énfasis en cómo la cultura trasciende lo simbólico, este carácter polisémico del concepto, y se intercepta con lo político, lo social y lo económico, convirtiéndose en un recurso. Y desde allí entonces se atribuyen estas posibilidades transformadoras que mencionaba hace un momento. A partir de estas miradas del arte y de la cultura como una posibilidad transformadora,
o algo que se ha llamado como el uso instrumental del arte y la cultura, que aporta soluciones a problemáticas económicas y sociales. Entonces se empiezan a presentar algunas tensiones. Una de ellas, y la más mencionada y estudiada, es cómo a partir del Estado neoliberal se retira la financiación pública, apelando al potencial regenerativo y económico de los proyectos creativos, patrimoniales y culturales, lo que se ha llamado como el potencial y el aporte económico de de las industrias culturales. Esto lo que ha generado en este interés, en este intento por revisar las posibilidades transformadoras del arte desde una mirada económica, ha sido el aumento de la desigualdad, la generación de la gentrificación, el retiro del Estado como garante de derechos y la reducción de la intervención del Estado en el gasto público. De allí entonces se puede deducir que esta mirada o este uso instrumental del arte y la cultura ha entrado a jugar en contra de los procesos sociales y culturales. De la mano de este uso instrumental, entonces se introducen discursos que tienen que ver con temas de inclusión social, el empoderamiento, el emprendimiento cultural, el asistencialismo, la prevención de muchos asuntos sociales a través de la implementación de estrategias y posibilidades artísticas, los beneficios económicos de las industrias creativas, políticas culturales. El gato está haciendo estragos. Bueno, estos discursos en muchas ocasiones empiezan a repetirse, a replicarse, sin ahondar en todos los asuntos de fondo que tienen que ver con la manera como estos procesos que en un primer momento tienen una intención de transformadora, se convierten en discursos vacíos que poco o nada aportan a los procesos reales en las comunidades. Pero también se puede optar o se puede dar la mirada hacia otros paradigmas que tienen que ver con ese ejercicio transformador del arte. Y se puede optar por intervenciones que promuevan la expansión de los derechos, la emancipación y el cuestionamiento de las hegemonías a través de las alternativas y posibilidades que presentan los lenguajes artísticos. Esto, aquí también es muy importante no perder de vista que los discursos hegemónicos, que las hegemonías políticas se están renovando constantemente, así como quienes estamos al frente de los procesos de intervención social y cultural. Todo el tiempo estamos indagando por nuevas estrategias y posibilidades. También desde los discursos hegemónicos hay un ejercicio de renovación permanente y que para el caso de las propuestas artísticas se nutren de los ejercicios de resistencia social. Entonces, toman como bandera algunas experiencias y procesos que están dados desde las prácticas artísticas y luego, o a partir de ello más bien, renuevan también estos discursos que en algún momento son a los que se le ha contestado o a quienes se le ha hecho ejercicios contestatarios y de resistencia a través del arte. Quiero retomar pues textualmente un apartado de la investigación de la antropóloga Julieta Infantini, donde habla de cómo también estos nuevos paradigmas en torno a los procesos de transformación social y cultural a partir del arte también pueden generar otras posibilidades más allá de la instrumentalización. Transformar ya no es solo incluir, asistir, prevenir, contener o bien emancipar, garantizar derechos y combatir contra representaciones estigmatizantes que pesan sobre los sectores vulnerados. Transformar
es también disfrutar cánones valorativos de arte y abrir espacios, nuevos circuitos culturales en ciudades desiguales. Transformar es luchar por el reconocimiento de las prácticas artísticas y por políticas que las promuevan a través de la demanda de instrumentos legislativos. Transformar es demandar políticas culturales, democráticas y participativas, en las que los propios protagonistas tengan acceso al diseño y gestión de las mismas. Transformar es también disputar cánones valorativos de arte y abrir espacios, nuevos circuitos culturales en ciudades desiguales. Transformar es luchar por el reconocimiento de las prácticas artísticas y por políticas que las promuevan a través de la demanda de instrumentos legislativos. Transformar es demandar políticas culturales democráticas y participativas en las que los propios protagonistas tengan acceso al diseño y gestión de las mismas. Nosotros desde el curso de Intervención Social y Cultural, además de una revisión de estos conceptos, una revisión teórica de lo que ha significado las apuestas del arte como una posibilidad transformadora, también tenemos unas experiencias prácticas y procuramos que los estudiantes se vinculen dentro del curso a algunas propuestas que desde el arte como eje transformador se viene desarrollando tanto pues a nivel de ciudad, específicamente en algunos espacios bibliotecarios, como fuera de la ciudad. Quiero compartirles un video de una de las experiencias de las que venimos participando desde el año pasado, que es el Festival Selva Adentro, que tiene lugar en el Carmen de Darién y nace como una propuesta de acompañamiento desde hace 7 años al proceso de reincorporación social de los firmantes de paz de las FARC. Les voy a presentar el video, uno de los videos de lo que ha sido la experiencia de Selva Adentro, y luego les cuento un poquito de cómo ha sido la experiencia específica de los estudiantes del curso. Lo que pasa, María Cristina, que no oímos el sonido. No sé si... ¿No escuchan el video? No. Bueno, no sé. Cuando le vayas a dar compartir, te debe aparecer algo que también es compartir el audio. Si quieres, quítalo. Y vuelves a intentar compartir. Bien, ok, gracias. Bueno, realmente tengo compartir el audio activo. Voy a intentar de nuevo. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Uy, madre mía.
feo. Miren por dónde pueden caminar, que hay espacio. A escuchar nuestros dolores, a escuchar nuestro trabajo que hemos pasado con la cuestión del desplazamiento. ¿Cómo se llama? Buenos días, el pa' dentro. Bueno, y nosotros cuando estábamos con las armas, nosotros apoyamos las comunidades con ideas, cómo implementar proyectos productivos. Ya la tiene un momentico, y yo, pero aquí, cuando me dice Adriana, no, que venga, que le hagan un beso, salí yo corriendo y me limpié la cara. Viene con esto azarando la zona y que 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 Bueno, entonces esa es una versión anterior al festival. Este año el festival tuvo lugar hace 2 semanas. Nosotros desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología nos hemos vinculado en años anteriores con intervenciones de animación a la lectura y a la escritura creativa, y específicamente desde el curso de intervención social y cultural llevamos 2 años consecutivos en los que acompañamos uno de los componentes del festival, que es llamado las Escuelas de Arte y Paz. El propósito con vincular a los estudiantes a esta experiencia es hacerlos partícipes de un proceso de sistematización donde ellos apoyan desde su conocimiento como bibliotecólogos en formación en todo el proceso de documentación. Pero además, la participación de los estudiantes en este espacio hace posible que ellos conozcan de primera mano, que tengan la posibilidad de vivenciar experiencias de intervención social y cultural, donde el arte, donde los lenguajes artísticos son los mediadores en procesos de paz, como el que se vive desde Selva Adentro en el ETCR Silver Vidal Mora. De allí entonces, a partir de esta experiencia, se han identificado algunos retos y posibilidades que debemos seguir teniendo en cuenta desde la educación superior para que las personas que están en proceso de formación puedan tener pues como más elementos para identificar cómo el ejercicio profesional al que ellos están llamados a desarrollar una vez egresen de la universidad tiene que hacerse desde una mirada transformadora. En este caso, donde los lenguajes artísticos permiten pues como esas posibilidades. Los usos diferenciales de los lenguajes artísticos deben discutirse contextualizados históricamente. Algunos estudiantes desconocen el contexto del surgimiento del concepto arte transformador que se dio con fuerza a partir de los años 80. Y no solo desconocen la historia de décadas atrás, sino que además son ajenos a las realidades en la actualidad. Parte de ello se debe a la desafección hacia los temas políticos, desafección generada, entre otros hechos, por la corrupción, las malas administraciones de los bienes públicos y la vulneración de los derechos.
Su vinculación a grupos de estudio, voluntariados e investigaciones debe contar con el apoyo financiero y técnico de las instituciones universitarias, de manera que sea real la articulación de estas vivencias a su proceso formativo, sin que esto le genere dificultades con sus compromisos académicos. Además, dichas experiencias aportan al acervo académico de las instituciones. Se hace necesario que los estudiantes interesados en procesos de intervención social y cultural desde los lenguajes artísticos interactúen con experiencias durante su proceso formativo. De lo contrario, su proceso se limitará a la repetición de conceptos y fórmulas que poco o nada pueden aportar a las realidades. Es importante que cuestionen aquellos postulados que otorgan atributos transformadores al arte, casi que como por arte de magia, sin cuestionar los contextos políticos e históricos, las dificultades que representan abordar las problemáticas sociales desde sus reconfiguraciones y representaciones simbólicas. Bueno, esto es parte de la experiencia que pues traje para compartir, de lo que se ha vivido desde el curso de intervención social y cultural y cómo desde allí se hace pues una mirada crítica a esta posibilidad que se le ha dado al arte como un agente transformador desde de lo social y lo cultural. Una mirada desde cómo se aborda desde lo conceptual y cómo también se permite que los estudiantes tengan la posibilidad de tener experiencia en campo. Muchas gracias, María Cristina, por la presentación y compartirnos justamente lo que plantea la justicia global, y es no solamente la conceptualización de asuntos relacionados con los procesos educativos y cómo se realizan o se conceptualizan en el ámbito universitario, sino también cómo podemos encontrar acciones concretas que llevan a los territorios, a las poblaciones y en este caso puntual a los estudiantes a darle vida a esos discursos y realmente generar en los diferentes escenarios acciones que apunten a una justicia real, ¿cierto? Entonces, nos dejas ahí muchas preguntas que espero podamos seguir ampliando con las demás personas que están hoy acompañándonos en el seminario y relacionadas no solamente cómo tú pones sobre la mesa todas las discusiones que tenemos en distintos escenarios de América del Sur, específicamente Medellín, donde el arte ha sido la posibilidad para la resistencia, la resignificación del conflicto, de los desplazamientos urbanos, sino que también aquí nos pones la conversación sobre cómo también se ha vuelto la posibilidad para reconstruir la memoria del conflicto y de las personas que han sido desplazadas por él en ese lugar de Colombia, del Chocó específicamente. Entonces, nada, ahorita invito a que podamos conversar y que quienes están acá también vayan preparando y guardando esas preguntas que nos permitan ampliar la conversación. Luego, entonces, invitamos a José Bolívar. Él es abogado especialista en derechos humanos y estudios de paz, analista musical y educador comunitario, para que se sume a la conversación y nos pueda compartir su ponencia el día de hoy. Hola, buenas tardes. Mira, voy a pedir una disculpa porque hace 5 minutos empezaron unas obras abajo. Voy a interrumpir, no sé si alguien más puede continuar, a ver si puedo hacer algo porque no sé si les llega, pero no puedo escuchar bien. Sí se escucha un ruido de fondo, pero no, digamos que no entorpece tu voz. De todas maneras,
si crees que es mejor esperar, entonces le preguntaría. No sé si me están escuchando, pero me conecto nuevamente en 2 minutos o en 3, lo siento. Voy a silenciar. Bueno, vamos entonces a esperar mientras logramos resolver este asunto técnico de la distancia y seguir conversando. Además, aquí creo que con esta primera presentación de María Cristina hay digamos que dos asuntos que podemos tener ahí para la conversación posterior, y una es como en el marco de un curso, desde la formación universitaria, ponemos la pregunta de los lenguajes artísticos como posibilidad para resignificar el desplazamiento y el conflicto, y dos, cómo las iniciativas que hoy se llevan en los territorios deben hacerse y gestionarse y autogestionarse por otro asunto que ponía María Cristina de relieve, y es cómo las políticas neoliberales en relación al arte y la cultura han venido poniendo en detrimento el sentido real que tienen estas diferentes apuestas en los distintos escenarios. Entonces, es importante que eso lo podamos retomar ahorita y separar y conocer incluso un poco más, para poner en contexto a quienes nos acompañan el día de hoy, qué significa la propuesta de Selva Adentro. Veo que el profesor José pudo regresar, entonces bienvenido nuevamente, estamos aquí para escucharte. Bueno, muy buenas tardes. Definitivamente siempre que estamos hablando de arte, derechos humanos, cultura, pues siempre nos hace mucho ruido, ¿no? Eso es como una constante en el mundo real y en el mundo virtual. Bueno, lo primero, quisiera conectar, bueno, me ha gustado mucho la exposición anterior porque realmente conecta con un hilo que para mí es muy importante, y es lo siguiente, y es todo este tema de, yo también daría como, pasaría un poco también o agregaría a lo que planteaba María Cristina, y es todo este tema de cómo estamos, digamos, concibiendo la interculturalidad crítica, ¿no? Cómo estamos haciendo un buen uso del arte, no un instrumental, en diferentes perspectivas en estos trabajos, y lo digo porque lo primero, decir que yo, digamos, me voy a referir a algunos puntos específicamente centrados en lo que tiene que ver con el trabajo del derecho internacional humanitario. Como sabemos, una cosa es hablar de derecho internacional humanitario, otra cosa es hablar de todo el amplio universo de lo que son los derechos humanos. El DIH, una breve nota ahí, pues obviamente estamos situados en situaciones de conflicto armado, ya sea interno o internacional, que es a lo que yo me voy a referir, porque en el universo de los derechos humanos no alcanzaría pues mínimamente como a enunciar, bueno, lo que me interesa plantear a mí en este momento. En ese sentido, y digamos que en esa separación, bueno, lo primero, como partiendo de lo básico, cuando estamos hablando del VIH, eh, hablamos de los convenios de Ginebra, los protocolos adicionales, y allí hay contenidos, digamos, un articulado importante en materia de protección a todo lo que es la dimensión cultura e identidad. A partir, como sabemos, de los años 80, 90, cuando han salido tantos, y por fortuna, ¿no?, nuevos enfoques en todos estos temas de el trabajo humanitario, por así decirlo, pues se han complementado, se ha unido este puente entre el VIH y los derechos humanos, y bueno, hay infinidad de cosas hoy día, ¿no? Que acción sin daño, enfoques diferenciales, bueno, incluyendo incluso, valga la redundancia, la educación para la justicia global,
que es un enfoque, digamos, es un paradigma pedagógico que recoge diferentes elementos y pues los pone al servicio de una articulación, digamos, más holística, si se quiere, de estas agendas. Y entonces, a partir de allí, digamos que yo voy a compartir en este breve espacio algunas experiencias que desde Colombia, bueno, he vivido de primera mano. Yo en este momento no estoy en Colombia, pero trabajé algunos años allí y pues quería plantear algunas experiencias referidas a conflicto armado y su relación con procesos artísticos. Lo primero, así como el derecho, digamos, internacional humanitario nace también producto del derecho consuetudinario, esto es de los usos y las costumbres de los pueblos, y ahí me encanta que María Cristina haya citado a Bauman porque Zygmunt Bauman justamente lo que también nos plantea es, pues en todo este tema de la modernidad líquida y de todas estas, bueno, de todo su planteamiento como sociológico, digamos, es dónde está el fondo, cuál es el concepto de cultura desde el fondo, y allí específicamente cuando, digamos, cuando en Colombia se empezó a aterrizar el derecho internacional humanitario en el Código Penal colombiano, se discutió mucho esto. Entonces, cómo se abordaba lo consuetudinario y cómo se integraban algunas nociones culturales en el trabajo en contextos de violencia armada. En lo específico y en contexto de las cosas que yo he trabajado, digamos, lo primero, decir que durante algunos años, por ejemplo, en el Catatumbo colombiano, se intentaron adelantar procesos de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esto, digamos, se realizaba con enfoques netamente jurídicos hasta que en su momento, pues conocimos todo este trabajo de las cartografías corporales, de las cartografías emocionales, de qué pasaba el cuerpo, de qué pasaba con las emociones en los procesos de desplazamientos forzados, de asilo también, ¿no? Por lo que estábamos en ese momento en la frontera con Venezuela. Importante, o cito esto porque incluso en ejercicios que hemos tenido con la FAS, el año anterior en talleres, hicimos algunas réplicas, pues ahora mismo no tengo una presentación, pero era, bueno, no sé si conocen esta dinámica en la que se dibuja como el croquis de la persona. Allí, digamos que se escriben, ¿no? Como que se sitúan en el cuerpo, digamos, diferentes circunstancias y al sacar a la persona de ese cuerpo, digamos que esa representación desde un enfoque artística, pues ya daba mucho de sí para entender los procesos migratorios en este momento y repito, en la FAS, el año anterior hicimos un taller usando esta metodología y creo que dio bastante resultado porque nos permite justamente ponernos en el lugar de la otra, ¿no? Y del otro. Otra experiencia que a mí me parece muy muy destacada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es lo que tiene que ver con todo lo de educación en riesgo de minas, en contextos de minas antipersonal en Colombia, que como sabemos es un país, pues el segundo país más afectado y lo sigue siendo a nivel de minas antipersonal. No sé exactamente hoy cómo está la cifra, pero en su momento empezamos a trabajar con una dinámica que se llamaba la pesca y consistía pues en realizar pescados de cartulina en entornos rurales y a partir de allí, con hilos, digamos que representábamos los riesgos que las minas antipersonal perdón, me desconcentro un poco, pero no sé si llega el sonido porque hay unas obras y bueno, fui a hablar, pero parece que están empezando de nuevo. Pero bueno, Tranquilo, continúo. se te está escuchando supremamente bien. No hay Vale, ninguna interferencia. vale, gracias. Y estaba en las minas y digamos que fue un proceso muy interesante que se hizo con el Comité Internacional de la Cruz Roja
porque fue como una luz en un contexto tan hostil, tan complicado en Colombia, no solo en el Catatumbo, sino también en su momento en Antioquia y en el Chocó, en el cual, pues eso, ¿no? Como que a través del arte y solo con realizar unos peces, digamos que se adquirían comportamientos seguros, pero lo más potente en esta estrategia, más allá de la disminución de riesgo, fue la cohesión comunitaria que empezamos a notar alrededor de este proceso artístico. Y bueno, yo siempre intento hablar de esta experiencia porque a lo que voy es a que en muchas ocasiones en el abordaje de situaciones de conflicto armado hay demasiada rigidez y ya hay rigidez en el trabajo con los derechos humanos, pues en el derecho internacional humanitario yo creo que es el doble, es como situado simplemente en la norma, en el código penal y pues yo creo que ya a estas alturas deberíamos haber superado esa reflexión y entender que, como lo decía hace un momento, el arte pues es que es tan antiguo como la unidad, como la humanidad misma, ¿no? Entonces yo creo que son herramientas que hoy las discutimos más, hoy por fortuna encontramos más y mejores enfoques alrededor de esto, pero es algo que siempre ha existido, es algo que siempre ha estado y simplemente lo tenemos, diría yo, pues que pues recuperar, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en estos espacios y sé que cada una y cada uno de, bueno, de quienes estamos acá, venimos trabajando en esto. Y dos muy breves también que me parece interesante recalcar. En su momento, cuando en el año 2007-2008 existió en el Ministerio de Cultura la primera ministra de origen afrocolombiano, que fue Paula Marcela Moreno Zapata, digamos que hubo también un cambio sustancial en lo que era la comprensión de la cultura en las políticas culturales, valga la redundancia, en Colombia. ¿Por qué? Porque digamos, hasta ese momento en lo que era materia, políticas públicas, se tendía a entender mucho la cultura como una simple folclorización, ¿no? O sea, siempre que hablábamos de cultura, pues hablábamos, ay, las danzas, ay, que los grupos de tamboras. Y a partir de este momento, no es que ella lo hubiese cambiado, no lo plantearía de esa forma, pero sí que hubo, digamos, como un oxígeno, ¿no? En lo que es la comprensión del poder de la cultura en el trabajo relacionado como con contextos de conflicto armado. Y allí, pues en ese ministerio, yo en ese momento estaba trabajando allí, pudimos hacer un proceso, a mi juicio, como muy interesante en muchas regiones del país y todo se hizo en ese momento con música. Y fue muy interesante también porque digamos que de forma natural se integró una estrategia que estaba, digamos, orientada a disminuir como situaciones o sucesos de conflicto armado, pero lo que terminó haciendo, como siempre, pues la música pues fue como reavivando procesos identitarios que fueron determinantes para, digamos, hacer núcleos o células que después se convirtieron en fichas claves en materia del proceso de paz. Y yo pues insisto, ¿no? Rescato esto porque pues son para mí ejemplos muy significativos, aparte de tantos y tantos que se vienen haciendo en este momento en Colombia y en muchas partes, pero rescato estos, digamos, en la línea del derecho internacional humanitario. Y finalmente, a nivel experiencia, quisiera también traer a colación todo lo que se viene haciendo en Colombia, bueno, y en otras partes, pero pues como colombiano y por mis experiencias hablo de esto, lo que en su momento se hizo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, lo relacionado con literatura, con enfoques literarios. Y esto es, o sea, más allá de que existiera una literatura que se estuviera, digámoslo, especializando en la materia, como Daniel Ferreira, por ejemplo, con Pentalogía de la Violencia, como, bueno, diferentes autoras y autores que han venido escribiendo alrededor de la violencia, y esto, bueno, desde hace 4 o 5 décadas, pero especialmente, digamos, en los últimos 10 años, cómo se ha hecho un esfuerzo y cómo se ha orientado a identificar elementos literarios, eh, ¿cómo lo digo? Como sustitutos de aquellos vacíos que hay en la memoria histórica. Por ejemplo, el libro de Marta Orrantia,
Mañana no te presentes, es un gran ejemplo, ¿no? Un libro que, digamos, es ficción, es literatura, narra una historia ficticia, que podría ser absolutamente cierta, del Palacio de Justicia, pero digamos que esos vacíos los llena la escritora, eh, los llena con literatura, pero esa literatura al final se convierte en casi que en un documento de memoria, que no lo es en estricto, pero digamos que permitía imaginar en diferentes espacios cómo se llenaban estos vacíos. Y yo creo que también es un ejemplo muy potente de cómo el arte nos ha servido para esto que tanto enunciamos, de lo que son la resiliencia, la transformación de los conflictos. Y en ese sentido, pues ya salto a otro punto, y tiene que ver con, bueno, es como una observación que hemos venido haciendo algunas personas que trabajamos en estos temas, ¿no? Y es que todo este universo de infracciones al derecho internacional humanitario y vulneraciones a los derechos humanos, digamos que seguimos muy anclados, y lo digo también como abogado, a ideas clásicas y muy ortodoxas de lo que se supone que es la justicia. De allí que tengamos las normas que tenemos, de allí que tengamos los enfoques que tenemos, y entonces digamos que actualmente, gracias a enfoques como la filosofía para la paz, como los estudios de género, pues hoy tenemos unas miradas mucho más refrescantes, mucho más propositivas, mucho más creativas de lo que son los contextos migratorios, que también están situados en el derecho internacional humanitario. En el último en el último tiempo hemos estado trabajando más, digamos, con un enfoque que tiene que ver o se denomina sociología de la música caribe, y a partir de allí, digamos que actualmente en el lugar donde estoy trabajando, que es la Fundación CEPAIM, le estamos apostando pues a la música y el poder de cohesión que tiene la música y el baile, el movimiento, sobre todo en cuerpos migrantes como los nuestros, ¿no? Quienes no estamos en la tierra, y cómo de alguna manera estos ritmos con los cuales hemos configurado nuestras identidades también facilitan la resolución de los conflictos en la calle, porque bien lo sabemos, en la calle es donde nacen los conflictos y en la calle es donde se transforman. Eh, y a partir de allí, pues contar brevemente lo siguiente. Yo en el último monográfico que realizó la FAS de la Universidad Autónoma de Barcelona, digamos que pude estar en todas las sesiones. De hecho, hoy nos acompañan unas personas que también estuvieron allí, y tuve la fortuna de estar a lo largo del proceso formativo, y allí, bueno, hablamos de música, de danza, de teatro, de arte urbano, de gastronomía también, y encontrábamos que definitivamente cuando en materia de migración nos olvidamos un poco como de, y puede ser esto como también un lugar común o un cliché, ¿no? Pero cuando nos olvidamos un poco del escritorio, de los informes, de toda esta locura que implica el mundo académico y burocrático, pues es que definitivamente solo nos convencemos una vez más que no hay nada más potente que el arte en materia de las configuraciones identitarias que se necesitan tanto para acompañar estos procesos de asilo, de refugio, que es en lo que estoy trabajando actualmente. Le comentaba a Julia que para mí ha sido muy gratificante haber estado a lo largo de todo el monográfico, porque ahora mismo estamos en unos proyectos con gente de Senegal, de Gambia, de Honduras, de Venezuela y de Colombia, y estamos trabajando alrededor, imagínense ustedes, de una sola comparsa, una comparsa en unas fiestas de un pueblo, y digamos que estamos convocando música, literatura, bueno, literatura, digamos específicamente poesía, la construcción de máscaras, y estamos iniciando un proceso que para mí también es como un recoger tantos aprendizajes que, digamos, que hemos tenido en Colombia en estos contextos de conflicto armado, de poder al menos
en algunos casos haberle dado la vuelta desde el arte y ver el potencial que hay allí. Y pues actualmente desde la Fundación CEPAIM, y esto suena un poco a promoción y me disculpo, pero digamos que le estamos apostando a eso, a la calle, al arte, a la música, al teatro. Y bueno, creo que son las ideas que quería exponer, lo dejo allí y pues si más tarde surgen algunas preguntas, algunas reflexiones, pues aquí seguimos. Muchas gracias y me disculpo nuevamente ahí como por las interrupciones, pero es que así no llegue, está un poco complicado el tema aquí al lado y me desconcentra bastante. Gracias. Tranquilo, profe, muchas gracias a ti por sumarte a la conversación y bueno, ahí dejas otros elementos más que se pueden ir aunando a lo que ya nos proponían anteriormente, que no quiero que dejemos pasar, y es esa diferenciación tan importante que parece obvia, pero no lo es, cuando hablamos del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, como asuntos que se vuelven cotidianos cuando hablamos específicamente de los procesos migratorios, pero que se han vuelto rígidos justamente porque hoy se enmarcan en políticas, en la búsqueda de garantizar el acceso y la permanencia a servicios sociales en los diferentes países, pero no en reconocer las historias individuales tal y como lo planteabas, a partir de eso que configura la identidad de las personas que están en un lugar distinto a su lugar de origen, como es la comida y en este caso la música y todas esas prácticas que incluso generan bienestar y ocio en un espacio que puede resultar ajeno. Entonces, ahora quiero hacer hincapié con ello, con estas preguntas que espero podamos cerrar la conversación entre los ponentes. Ahora entonces invito a la siguiente persona que nos va a acompañar el día de hoy, Edi Yasmín Laverde. Ella es educadora y gestora cultural, dramaturga, activista del colectivo Abyayala, investigadora de la UAP. Bueno, le doy la bienvenida, agradezco muchísimo su presencia y participación en este espacio de conversación y reflexión el día de hoy. Y nada, quedamos atentas. Vale, pues muchas gracias, Diana, por la presentación y bueno, también por este espacio para todas y todes. Pues sumándome a esta conversación tan importante y que creo que es profundamente necesaria en estos tiempos que pues nos lleva a reflexionar realmente en torno al tema de los derechos humanos y por supuesto desde las prácticas artísticas y culturales. Pues en este ejercicio del teatro y de la vida y de lo que, digamos, desde esos barrios populares hemos venido sembrando para la construcción pues de un mundo un poco más humano y mejor. Pues bueno, yo quiero compartirles un poco sobre un trabajo de investigación que he venido desarrollando durante mucho tiempo y que bueno, ahora en conclusión con mi nuevo trabajo de investigación en la UAB, pues he podido como encontrar nuevos elementos importantes. Y sumándome a esto que decía el profesor, pues mi investigación parte de la migración, de estos procesos migratorios dolorosos y también, digamos, de muchísimo aprendizaje. Entonces quiero compartirles la experiencia que llevo durante mucho tiempo frente al cuerpo, el cuerpo tomado desde el ejercicio teatral y por supuesto desde allí generando procesos comunitarios sociales de transformación, no solamente digamos desde Colombia, donde también por supuesto pues digamos lo he hecho por muchos años, sino también ahora desde otros espacios y otros territorios, también compartiendo como parte de ese ser migrante, ¿no? que nos atraviesa en la vida. Entonces, pues antes que nada quiero nombrar a Lumni Borisina. Ella plantea el proceso de migración como un proceso de decisión completa, un proceso que es necesario que las personas de alguna manera concienticen, ¿no? Como lo plantea en sus libros, pero que realmente a la realidad, pues es imposible una planeación de un proceso migratorio. Chamber, a cambio,
plantea que estos procesos migratorios deben tener como una posición de conciencia frente a lo que te puedes enfrentar. Plantea también que migrar significa quedarte en el vacío, en el aire, no tener tierra, ser un desconocido en tu tierra donde habitas y encontrarte, digamos, para generar nuevos conocimientos, pero también construyendo nuevas, digamos, nuevas cosas. Los procesos migratorios, hago referencia a unos procesos que los vivimos día a día y que conllevan una complejidad y que, por supuesto, no nos alcanzaría el tiempo para hablar como a grandes rasgos, ¿no? Digamos, como en amplitud de los procesos migratorios, porque de verdad que sí podemos estar muchas horas aquí conversando sobre lo que este enfoque es. Entonces, un poco más allegado a mi experiencia y desde el proceso con mujeres latinoamericanas y también, digamos, en territorio de los barrios populares, de las periferias de la ciudad de Barcelona, pues se construye este ejercicio de la creación teatral y de sus cuerpos, como bien lo digo, como personas migrantes, donde empezamos de alguna manera a hacer este ejercicio muy interno del cuerpo a partir de la creación. Entonces, pues partiendo de esto, de la migración que conlleva consigo y más en términos de mujeres y que, bueno, y en muchos casos, pero especialmente en mi proceso investigativo con las mujeres, conlleva no solamente el proceso de migrar, sino también el proceso de llevar consigo sus hijos, sus hijas, de llevar consigo la responsabilidad de una familia, ¿no? Que o bien está al otro lado del mundo o bien también está a su lado y que viven esta aventura. Estas mujeres latinoamericanas de diferentes países, por supuesto, de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de México, de Argentina, de diferentes partes, pues nos hemos encontrado para indagar sobre los dolores que nos atraviesan diariamente. Empecemos por decir que hay una ley de extranjería en muchos países, pero que la que nos atraviesa en este territorio es una ley que durante 3 años tienes que estar de manera irregular, donde no eres parte de, digamos, las condiciones que puede tener una persona en su diario vivir, sino que te enfrentas a una serie de situaciones muy complejas. Dentro de esa serie de situaciones, el trabajo, no tienes un acceso, digamos, muy puntual a un trabajo como quizás, no sé, lo puede tener pues una persona que es cajera, que es, digamos, que es abogado, que es doctor, que es, no. En este caso, las mujeres con las que he llevado este proceso son trabajadoras del hogar. Trabajadoras del hogar aquí quiere decir mujeres que están dedicadas a las limpiezas en casas, donde en muchos de los casos pues limpian por horas, se les paga por horas y de allí pues de alguna manera tienen su sustento. Eso es un primer punto. Vivir en el proceso migratorio, sostenerse, primer punto. El otro es un tema más interno, que es el tema psicológico, al cual yo quiero hacer referencia porque es donde me voy a centrar y desde donde el teatro, digamos, ha generado como el avance que hemos podido tener con ellas. Este proceso psicológico está atravesado por el cuerpo en torno a la depresión y en torno a 6 aspectos que pasa el cuerpo para poder llegar a establecerse en un nuevo territorio y con unas nuevas condiciones. Dentro de eso, la primera pauta que es salir de su tierra, salir y dejarlo todo. Y dejarlo no solamente en unas condiciones de decisión propia, porque en muchos de los casos también, como bien lo decía el profesor, no es voluntario. En muchos casos también las mujeres hemos sido obligadas a salir de nuestros territorios y a salir de nuestras tierras. Incluso las que toman la decisión de migrar y de salir de sus tierras también pasan por el mismo proceso doloroso. Entonces, un primer paso es dejar su tierra, llegar a un lugar donde no tienes a nadie, donde no tienes un círculo, donde todo lo que has construido, digamos, empieza como un poco a desvanecerse. Entonces, son personas que constantemente están solas, sin un círculo, digamos, de amigos, de familia, ¿no? Se sostiene lo emocional a partir de lo que tenemos, las llamadas,
los vínculos con su familia desde la distancia a como se pueda y de alguna manera con la voluntad y la fuerza de poder estar de pie cada mañana para salir a buscar, ¿no? Como las condiciones para poderse sostener. Sumado a esto, los procesos depresivos, los procesos de angustia, de dolor, saber que no estás en tu tierra, que abres los ojos y que apareces en un nuevo lugar y que eso conlleva unas decisiones, digamos, muy complejas, ¿no? De sentirte sola o solo en el vacío. Entonces, a partir de esto, con esas mujeres latinoamericanas que no, digamos, no, sus círculos son pequeños espacios de asociaciones no solamente lideradas desde el arte, sino asociaciones también que fortalecen ese proceso, como bien lo decía el profe, como estos procesos migratorios. Entonces son asociaciones que un poco resguardan, ¿no? A las personas para que desde allí puedan solucionar temas legales de sus papeles, temas, digamos, de conocer las nuevas culturas, la ley, de todo lo que atraviesa el proceso migratorio, pero también en algunas de esas asociaciones y en algunos otros espacios el arte empieza a ser el vínculo transformador. En la Asociación Mujeres Unidas Entre Tierras se ha abierto este espacio del teatro y allí hemos hecho, a partir de la creación colectiva, que es una metodología también desde el Teatro La Candelaria y desde Enrique Buenaventura de Cali y de toda esta, digamos, avalancha que nació desde hace más de 30, 50 años, pues un proceso donde el método, o más que el método, es como el espacio creativo, pues nos permite reflejar nuestras historias y construir, digamos, obras que no solamente sean una obra de arte, ¿sí? Y no solamente sean un espacio de encuentro para presentarlo, como bien lo digo, sino también que sea un proceso sanador, que sea un proceso de encuentro y que sea un proceso que permite que esos estados del ejercicio migratorio pues puedan disminuir. Dentro de este ejercicio del diario vivir, de las sesiones teatrales y de los ejercicios y de ver la diferencia cultural y de ver también nuestras necesidades, pues hemos ahondado en algo que se llama el trauma del proceso migratorio, unos dolores que en muchos de los casos, como bien muchos de los autores lo plantean, el trauma no se cura, sino que se reinventa, sino que es un ejercicio que pasa por unos procesos de reinversión, de encontrarte, pero que nunca se curan y que incluso en algunas otras investigaciones también se ha planteado que el trauma puede pasar a otra generación, es decir, puede pasar mis traumas migratorios, dolorosos, de guerra, los traumas que llevo conmigo también pueden pasar a la siguiente generación, que en este caso serían mis hijos, y que llevan con ellos, ¿no? Este proceso de memoria y de peso, digamos, por decirlo así, de lo que ha sido también como vivir los espacios violentos. En la parte interna de los ejercicios, pues nos hemos focalizado en estudiar un poco desde el teatro, desde lo esencial, desde ejercicios tan puntuales como el contacto, el reconocernos, el volver a encontrar nuestras raíces, ¿no? En ese cuerpo que se ha perdido, pues hemos logrado sacralizar, ¿no? Que lo decimos en el teatro, los teatreros y bueno, los dramaturgos y directores, sacralizar el dolor. Y al sacralizar el dolor, al compartirlo con otros, pues de alguna manera hacemos un encuentro de respirar, ¿no? De respirar y de ir construyendo como una nueva posibilidad. Pues en eso hemos reconstruido una cosa esencial, la voz. La voz como hecho de saber que aunque estés en tierra ajena, y aunque estés en diferentes lugares y diferentes situaciones, e incluso con múltiples lenguas, ¿sí? Con múltiples, digamos, procesos de difícil comunicación, pues sea la voz la que sale un poco, ¿no? A referir, a saber que existo, que estoy presente y que, bueno, a través, por supuesto, de los textos, de lo que digo,
y de lo que construyo, ¿sí? He podido como entrar en un ámbito un poco más social, hacer como una inserción social. Dentro de este mismo ejercicio también los cuerpos, como parte de la transformación, quiero compartirles un poco esto que, bueno, durante muchos años también he encontrado, no solamente como lo planteaba al principio aquí con mujeres latinoamericanas, sino también en Colombia con niños y niñas desvinculados del conflicto armado, pues con quien también tuve la posibilidad por muchos años de trabajar, encontrar cómo ese cuerpo se va transformando a través del ejercicio creativo y del ejercicio de composición escénica. Quiero compartirles un poco, perdón, un segundito. Este ejercicio que, bueno, ha sido de mucho trasegar y de ir indagando en el cuerpo en sus diferentes fases. Aquí, bueno, Rosa Montero lo que planteaba, ¿no? Precisamente expresa, ¿no? Que no se quita, que no es viable como dejar este proceso traumático. He aquí el cuerpo cuando pasa por un ejercicio migratorio y he aquí el cuerpo que llega a un espacio escénico, a un espacio teatral. Digamos, es como un poco la representación de lo que se reconstruye con las mujeres, ¿no? En el día a día, en los ensayos, en cantar, en hacer ejercicios teatrales, en jugar, en encontrarnos. Y esta es la primera entrada que se tiene cuando se llegan a los espacios. Hay un bloqueo partiendo del cerebro, del pensamiento. Es un cuerpo sin voz, es un cuerpo que viene cargado de dolor, de tristeza, de destierro, de soledad. Y que, digamos, esto sumado a otra de la parte, digamos, al lado derecho del cuerpo, que es la violencia física, y está entendida como la violencia de ser emigrante, de un proceso de pensamiento colonial que existe en muchas partes del mundo y que hay lugares donde es profundamente diario y cotidiano y que es una violencia incluso tan invisible que lo que genera es como otro estado ya de violencia psíquico y psicológico. Una culpabilidad constante del destierro, de dejar las raíces, de dejarlo todo, y eso sumado, pues, por supuesto, como a la baja autoestima, al estrés, ¿no? De lo que planteaba de la sobrevivencia, de no solamente sostenerme aquí, sino sostener también a mi familia. La pérdida de la lengua, que es uno de los procesos más complicados, y es que pues te descubres otras lenguas y tus orígenes también en muchos de los casos, digamos, se van transformando, ¿no? Más que perderlas, como que se transforma en otro espacio, pero que el contexto te obliga de alguna manera, ¿no? a irla transformando. Y bueno, los círculos, la pérdida de confianza y el desequilibrio. Este cuerpo llega en tensión, en dolor, en un bloqueo que no te permite, digamos, como soltarlo. Y después de un proceso, y que aquí es muy importante anotarlo y que quiero compartirles, es un proceso. Este proceso no se logra en 2 sesiones o en 3 sesiones de trabajo a partir del arte. No, esto es un proceso, se vive en procesos de tiempo, de encuentros, de todo lo que nos puede rodear y de todo lo que, digamos, nos puede encontrar para llegar a lo profundo de estas partes internas de lo que pensamos y de lo que somos. Y luego de este largo proceso de creación, a partir de un personaje, a partir de un texto, de una canción, de la composición del movimiento, de encontrarme con otros y con otras, de jugar, de improvisar y digamos, de
de tener por medio el teatro como un hecho, pues también de refugio, pues logramos de alguna manera transformar, ¿no? este ejercicio del cuerpo y aumentar, digamos, todos estos síntomas y poder ya como generar un lenguaje, un encuentro y una voz mucho más equilibrada. Aquí, digamos, de alguna manera se nota como, ¿no? Cómo se va transformando ese cuerpo en lo que estamos ahora y en lo que somos. Entonces, para las mujeres lo que se convierte es en el vivir aquí y ahora. Es saber que después de todo lo que ha pasado, lo que hay y lo que nos queda, ¿no? Es vivir cada segundo y cada experiencia. Y pues eso lo dice muy bien Van der Lonck, que es, digamos, uno de los psicoterapeutas y que es una persona que ha recientemente publicado un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta y que en este libro expone precisamente, ¿no? Cómo esos procesos migratorios y cómo esos procesos, digamos, psicológicos nos pueden llevar a reconstruir y de entender que el cuerpo constantemente está llevando eso, la cuenta. Entonces, quiero compartirles también un poco de cómo este ejercicio desde lo esencial, también desde lo más profundo, entonces se convierte en un ejercicio poético. Quiero compartirles un poco, un poquito este video donde el arte ya hace su magia. No sé si se escuchan, por favor me podrían decir. Sí, se escucha muy bien. Vale.
Bueno, quería mostrarles un poquito cómo desde esa parte interna de las mujeres, pues, digamos, llegamos a este ejercicio poético, ¿no? De que puedan como liberar un poco, pues, todo lo que conlleva ser una mujer migrante en un contexto profundamente colonial y profundamente, digamos, racista. Y que, digamos, a través de estos ejercicios, pues también, ¿no? Como que vinculamos discursos anticapitalistas y, por supuesto, como espacios de mejor construcción para los procesos migratorios, no solamente, aclaro, de mujeres, sino también ahora una fuerte ola de migración de niños y niñas que vienen precisamente a otros territorios, ¿no? Que vienen de la guerra y que, pues, si nuestros cuerpos, que ya son, digamos, llevan una experiencia, ya son de años, todo lo que ocasiona, pues imaginémonos también, ¿no? Todo lo que puede suceder frente a un cuerpo de un niño con un proceso migratorio, con un proceso de guerra y con un proceso, digamos, de sin tierra. Quería compartir un poco como este proceso investigativo, como lo planteo, es algo que constantemente está, digamos, llevándose a cabo con diferentes poblaciones. En este caso, pues, compartí mi experiencia con las mujeres, pero también, digamos, lo he hecho con los jóvenes y, bueno, ahora también lo desarrollo con un poco de niños y niñas, ¿no? Que están como en diferentes procesos de entrar a este ejercicio de inserción social. Y bueno, y donde también quiero dejar una profunda reflexión frente a un gran discurso que nos tenemos que reevaluar frente a qué está sucediendo con los derechos humanos y qué está sucediendo con los espacios artísticos y culturales que también están en una fuerte resistencia, ¿no? de mantenerse y de poder, digamos, ejercer este vínculo de acompañamiento. Y bueno, quiero dejar también ahí para, por si hay preguntas o bueno, para seguir la conversación. Muchísimas gracias por escucharme y por su tiempo. Muchas gracias, Yasmín, por tu presentación, por compartirnos sentidamente lo que ha significado para ti este ejercicio de investigación, pero que también es acción contundente con estas mujeres con las que tú has compartido toda tu formación y convicción teatral, por lo que nos cuentas. Creo que en el marco y objetivo de esta segunda jornada del seminario, en el que los lenguajes artísticos son el eje central de la conversación, encontramos que parte de los dos propósitos que queríamos plantear para la discusión entre las personas invitadas era justamente poner en común esas experiencias y las prácticas que han hecho para el abordaje de los derechos humanos, las migraciones y la interculturalidad. Y que cada uno de los ponentes que nos han acompañado y cada una han expuesto desde diferentes acciones, ya lo vimos desde Selva Adentro, lo vimos desde la propuesta teatral que hace Eddie, desde la propuesta musical y de reconfiguración de la identidad que nos expone José. Ahora quisiera invitarles a los tres participantes del encuentro de hoy que nos contaran esto en términos de los retos que les significa a la educación superior, la incorporación de estos lenguajes artísticos en los escenarios universitarios
para lograr realmente que esa reflexión final que nos hacía Eddie pueda verse también explícita en acciones, en la formación y las discusiones académicas y formativas que tenemos en los distintos escenarios de formación en educación superior. ¿Quién quiera arrancar? Quizás María Cristina, porque ahí desde ella quería inicialmente plantear como la pregunta, cómo desde el curso que ofrece en la universidad llevas el va adentro para que los y las estudiantes que se están formando como bibliotecólogos pongan las acciones y las propuestas de intervención social y cultural como agenciamiento de la cultura y la transformación real en situaciones de conflicto y desplazamiento humano. No sé si José, ¿quién quisiera arrancar? Yo puedo arrancar si quieren. Vale. Bueno, lo primero, a nivel de retos, o sea, yo digamos, me lanzo porque es algo en lo que pienso a diario, o sea, para mí, desde mi lugar, desde mi experiencia, para mí el principal reto es creo que seguimos teniendo una dimensión muy corta de lo que es la cultura y por lo tanto vemos la música como un mero divertimento, las manualidades pues siguen pareciendo como algo como cursi, como que tenemos muy poco labor lamentablemente por las diferentes manifestaciones culturales y por los lenguajes artísticos. Obviamente sé que estoy hablando aquí con personas sensibles y esto parecerá un poco como fuerte, pero yo del mundo que vengo bueno, en fin, como de trabajar principalmente con temas de cooperación o en la academia, pero más en escuelas de derecho, lamentablemente es lo que percibo. Y por otra parte, pues otro reto es el de siempre y es definitivamente tocar puertas de instituciones que también en muchos casos son poco sensibles al tema cultura. Pero claro, si las mismas, lamentablemente, si muchas, por no decir todas, obviamente porque no son todas, si no, no estaríamos hablando de esto, pero si tanta gente y tantas comunidades y tantos colectivos encuentra uno que no tienen, o a veces no tenemos como un suficiente valor por los rasgos culturales que tenemos, pues es muy difícil pues de que nos crean, ¿no? Aquellas instituciones a las que en ocasiones debemos tocar las puertas para adelantar ciertos proyectos. Esa sería como mi reflexión. Muchas gracias, José. Te escuchamos, María Cristina. Bueno, un poco en la línea de lo que menciona José, es darle fuerza al asunto de los lenguajes artísticos más allá de aquello que está ahí para pasar el tiempo, ¿cierto? En alguna ocasión le escuché a un músico de Nueva Guinea lo que para ellos significaba la palabra entretener, ¿cierto? Que para nosotros es una palabra muy suelta, vacía y que está pues de la mano de cómo hacemos uso de los lenguajes y las expresiones artísticas para llenar tiempos vacíos, por ejemplo, o como para el caso, por ejemplo, en las bibliotecas, no se ahonda en las propuestas que se pueden potenciar desde las expresiones artísticas con las comunidades y se enmarcan en algo que nombran como la agenda cultural, ¿cierto? La agenda cultural como algo que está ahí para ocupar un espacio más dentro de la programación. Y este hombre decía que para ellos entretener era entretener, o sea, tenernos todos y cada uno dentro del ser, ¿cierto? Entonces hay otra dimensión y otra concepción de esa palabra. Y así como podemos entrar a revisar pues, los significados de estas palabras de una manera más profunda, también poder detenernos en mirar cómo los textos
artísticos desde los diferentes formatos se convierten en textos históricos, ¿cierto? A lo largo de la historia de la humanidad ha sido el teatro, la pintura, la danza, la música, quien nos ha permitido reconocer no solamente desde una mirada sensible la historia y las formas que ha tenido el hombre de ver el mundo, sino también de una mirada crítica, ¿cierto? Como el arte también, como resistencia, ha permitido ir más allá de los relatos no oficiales. Entonces, dentro de las instituciones educativas, dentro de la educación superior, creo que uno de los retos es retomar estas posibilidades que tienen los lenguajes artísticos dentro de los programas académicos y también los espacios de conversa que se pueden habilitar y hacer posible entre los estudiantes y los docentes. Muchas gracias, María Cristina. Y finalmente, Edith, cierra. Sí, bueno, yo siento que los retos son muy grandes y más cuando entras en el espacio científico también, ¿no? A eso que planteas, María Cristina, yo siento que sentarse en los procesos académicos, en la academia, con otras disciplinas y con otras profesiones, hablar del arte, pues digamos es una tarea que todavía es necesario seguir construyendo, ¿sí? Y esto lo planteo desde los procesos investigativos que digamos, de alguna manera, pues he tenido la posibilidad de llevar, y es cómo encontrar también, ¿no?, la importancia de lo que significa un proceso artístico, un proceso creativo, ya sea en danza, en música, en literatura, en teatro, ¿no? ¿Qué conlleva? Porque también es una profesión, porque resulta que también es un oficio y que los artistas pues nos dedicamos a eso, al arte. Entonces, es fundamental seguir hablando, no solamente en los territorios, sino también seguir ahondando en las discusiones académicas. Yo pienso que el reto también es dialogar, ¿no?, con esos otros espacios donde pues por muchas décadas y por muchos siglos hemos sido, decía una maestra del teatro colombiano, donde hemos sido de alguna manera los bufones, ¿no?, de esta gran historia. Entonces creo que ya ha sido tiempo y que el arte en sus múltiples expresiones pues ha hecho cosas maravillosas. Creo que el reto es encontrarnos, es dialogar, el reto es que las nuevas generaciones también se vinculen a los espacios de territorio y donde el conocimiento sea abierto, sea la posibilidad de generar espacios de libertad creativa y artística. Muchísimas gracias entonces a todas, todos y todes quienes se sumaron en la conversación, a quienes participaron como asistentes de este encuentro, en el que por supuesto esperamos la discusión, la apuesta y los retos que dejan incluir el arte y los lenguajes artísticos en la experiencia migratoria, las condiciones migratorias en los distintos escenarios, específicamente en los educativos, puedan tener lugar no solo desde la academia, sino también desde la cultura y las políticas, por supuesto. Entonces, finalizamos contándoles que esta iniciativa se sitúa en el marco de la cooperación entre la Universidad de Antioquia, es decir, la Facultad de Educación y la Escuela Interamericana de Bibliotecología y el área de cooperación y Educación para la Justicia Global de la FAS, Universidad Autónoma de Barcelona, en el proyecto Pluriversidad, avanzando hacia una universidad comprometida con el territorio, la comunidad y la justicia global, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Les contamos que en las próximas semanas se publicarán las relatorías de las 4 sesiones de esta segunda cohorte del Seminario en Educación para la Justicia Global, y que quienes estén interesadas en solicitar el certificado de asistencia a estos espacios de formación y discusión pueden hacerlo poniéndose en contacto con la Fundación Autónoma Solidaria. Les agradecemos muchísimo su estancia, su palabra y escucha, y bueno, espero podamos vernos en la siguiente versión. Perdona, Caro, solo comentar también que ha habido un par de comentarios aquí en el chat de la reunión
que uno va dirigido a Edi. Edi, por si lo quieres leer y contestar directamente. Y ya está, solo añadir esto. Muchísimas gracias. Ok. No sé si ya los están leyendo. Dice, gracias a todas las personas que contribuyeron a esta poderosa discusión. Muchas gracias, Edi. ¿Cómo puedo conocer más sobre tu trabajo con mujeres inmigrantes? Textos, espacios y experiencias u otras posibilidades para comprender un poco mejor este proceso de recuperación de la voz a través del teatro y el arte. Y agradecer a los y las ponentes. Es hermoso encontrar que el arte en lo poético, en lo académico, en lo cotidiano atraviesa la posibilidad de pensar situaciones de migraciones, conflicto y desplazamiento, encontrar cómo lugares se vuelven eventos poéticos y nos permiten ser sensibles y acompañar a los otros. Acompañar cómo caminar juntos, construir y pensar en, como diría Pacman, dimensiones poéticas en la terapia. Ahí entonces para la persona que nos deja el comentario, Edi acaba de dejar su correo de contacto, que es edi_jasmin2@gmail.com. Muchísimas gracias entonces nuevamente y hasta pronto.